Fue una cena tranquila en una callejuela de Berlín, la noche del 26 de junio de 1939, pero esa noche se devoraría algo más que comida. El local era uno de los restaurantes menos apreciados de Berlín, utilizado durante mucho tiempo por funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán por la discreción que ofrecía. Cenaban el doctor Kurt Schnurre y Walter Schmidt del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, y los diplomáticos soviéticos Georgi A. Astakov y Evgeny Bavarin. Con Europa encaminándose desastrosamente hacia la guerra, habían estado analizando tediosa y rutinariamente las cifras de un acuerdo comercial, la amenaza de Hitler a Polonia contra Gran Bretaña y la garantía de Francia de la independencia polaca. Habían desatado un frenesí diplomático que finalmente se centró en la potencia que hasta entonces había sido excluida de las relaciones internacionales, tratada por todos como un paria odioso: la Unión Soviética. Nos formamos la opinión, le diría el primer ministro soviético Joseph Stalin al primer ministro Winston Churchill en el Kremlin en 1942, de que los gobiernos británico y francés no estaban decididos a ir a la guerra si Polonia era atacada, pero esperaban que la alineación diplomática de Gran Bretaña, Francia y Rusia disuadiría a Hitler. Estábamos seguros de que no lo haría. Stalin le había indicado a Hitler este cambio en el rumbo diplomático con un discurso en marzo de 1939, criticando duramente a los británicos y franceses por no plantar cara al dictador nazi en Múnich, advirtiéndoles que no se esperaría que los soviéticos recogieran las castañas del fuego. 2 meses después, Stalin despidió al principal defensor de una alianza con Gran Bretaña y Francia, el ministro de Asuntos Exteriores, Maxim Litvinov. Durante una mediocre cena de salmón y vinos del Rin, la conversación se desvió deliberadamente del tema económico hacia el lado alemán. No hubo ningún problema, comentó cuidadosamente Schnurre, siguiendo instrucciones intencionadas del ministro de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop. Entre los dos países, desde el Báltico hasta el Mar Negro y el Lejano Oriente, que no pudiera resolverse. Ningún problema en absoluto. Ese comentario calculado desencadenó los acontecimientos que condujeron a uno de los mayores engaños diplomáticos de la historia: el pacto Molotov-Ribbentrop, firmado en Moscú 2 meses después. Tras esta exhibición pública de no agresión entre la Alemania nazi y la Rusia comunista, se escondía una invasión secretamente planeada por ambas contra el país que se encontraban en medio: Polonia. Stalin dio a Occidente una última oportunidad para una alianza, pero los británicos y los franceses enviaron una misión militar de bajo rango a Rusia sin autorización para firmar nada, mientras Hitler forcejeaba en secreto con los soviéticos sobre una propuesta de pacto de no agresión de 25 años. Stalin y Molotov consideraron necesario, a efectos de negociación, ocultar sus verdaderas intenciones hasta el último momento, admitió Churchill sobre su duplicidad diplomática. Hitler, frustrado, finalmente superó en estrategia a los aliados occidentales, enviando un cable directamente a Stalin solicitándole que recibiera a Ribbentrop para firmar un acuerdo en el acto. El pacto público de desistimiento de cualquier acto de violencia, cualquier acción agresiva y cualquier ataque mutuo conmocionó al mundo. El protocolo posterior se mantuvo en secreto, descubierto en 1945 por un investigador del Departamento de Estado estadounidense que revisaba archivos diplomáticos alemanes evacuados de Berlín. El protocolo no fue admitido por los soviéticos hasta 1989. Declaraba con astucia: en caso de acuerdo territorial y político sobre las zonas pertenecientes al Estado polaco, las esferas de influencia de Alemania y la URSS estarán delimitadas por la línea de los ríos Narev, Vístula y San. La cuestión de si los intereses de ambas partes justifican el mantenimiento de un Estado polaco independiente y cómo debería delimitarse dicho Estado, solo podrá determinarse con mayor precisión en el curso de los acontecimientos políticos posteriores. En cualquier caso, ambos gobiernos resolverán esta cuestión mediante un acuerdo amistoso. El doble discurso diplomático encubría la destrucción deliberada de Polonia como nación independiente.
Para los soviéticos, se trataba de recuperar los territorios de Bielorrusia y Ucrania, perdidos en la guerra de 1920-1921 con Polonia. Para Stalin, había una cuenta personal que saldar. Era el comisario de esa guerra, y él y el comandante militar se culpaban mutuamente de la derrota. Stalin ganaría la discusión, logrando que su oponente fuera derrotado y fusilado sumariamente. Una semana después, Hitler y la Wehrmacht comenzaron a organizar territorial y políticamente el desmembramiento de Polonia. A través del embajador alemán en la Unión Soviética, Ribbentrop preguntó al ministro de Asuntos Exteriores, Vyacheslav Molotov, un títere de Stalin con rostro impasible. ¿Se opondría la URSS si, para acelerar la destrucción del ejército polaco, la Wehrmacht realizara operaciones en la esfera de influencia soviética? ¿No consideraría la URSS deseable enviar fuerzas rusas con la debida antelación a la zona de influencia definida para la URSS en territorio polaco? Molotov respondió al día siguiente: «Estamos de acuerdo con usted en que, en el momento oportuno, será absolutamente necesario tomar medidas concretas. Sin embargo, consideramos que ese momento aún no ha llegado. Como harían de nuevo en 1944. Esperando fuera de Varsovia, los rusos dejaban que los alemanes destruyeran la resistencia polaca en la medida de lo posible». El 8 de septiembre, Ribbentrop volvió a solicitar con ansiedad la intervención militar soviética, afirmando que el ejército polaco se encontraba prácticamente en estado de disolución. Molotov informó al embajador alemán que el ejército rojo se movilizaría en los próximos días, y los rusos los emplearon en movilizarse a lo largo de la frontera occidental de Polonia, buscando una justificación para invadir un país con el que habían firmado su propio pacto de no agresión en 1932, vigente hasta 1945. Molotov finalmente presentó una justificación, afirmando: el gobierno soviético pretendía aprovechar el avance de las tropas alemanas para declarar que Polonia se estaba desmoronando, y que, en consecuencia, era necesario acudir en ayuda de los ucranianos y los rusos blancos, hacer que la intervención de la Unión Soviética fuera plausible para las masas, y al mismo tiempo, evitar que la Unión Soviética pareciera un agresor. Un artículo de propaganda se publicó en Pravda el 14 de septiembre. Las fuerzas alemanas habían cruzado la línea de demarcación señalada en el pacto, y el anuncio prematuro de los alemanes sobre la caída de Varsovia presionó a Stalin para que actuara. Ahora era el turno de los soviéticos, escribiría Churchill. El embajador alemán en Moscú informó el 16 de septiembre. Vi a Molotov a las 6 p.m. declarar que la intervención militar de la Unión Soviética era inminente, tal vez incluso mañana o pasado mañana. Tan solo 12 horas después, a las 5:20 NSASM del 17 de septiembre de 1939, Molotov enviaba en secreto a Berlín la noticia de que la invasión soviética de Polonia era inminente. Primero, las formalidades de la agresión debían observarse escrupulosamente. El embajador polaco, Wacław Grzybowski, se reunió con el comisario adjunto soviético de Asuntos Exteriores, Vladimir Potemkin, para recibir una nota oficial. Ante la insistencia de Grzybowski en saber primero qué contenía, Potemkin desestimó con desdén la declaración de doble fatalidad de Polonia. La guerra polaco-alemana ha revelado la bancarrota interna del Estado polaco. Durante 10 días de operaciones militares, Polonia ha perdido todas sus zonas industriales y centros culturales. Varsovia ya no existe como capital de Polonia. El gobierno polaco se ha desintegrado y ya no da señales de vida. Esto significa que el Estado polaco y su gobierno han dejado de existir. Por lo tanto, todos los acuerdos celebrados entre la URSS y Polonia han perdido su validez. Abandonada a su suerte y desprovista de liderazgo, Polonia se ha convertido en un terreno propicio para todo tipo de peligros y contingencias que pueden constituir una amenaza para la URSS. Por estas razones, la URSS, que hasta ahora se ha mantenido neutral, ya no puede adoptar una actitud neutral ante estos hechos. El gobierno soviético, además, no puede ser indiferente ante la indefensión de sus pueblos afines, ucraniano y bielorruso,
que viven en territorio polaco y han quedado abandonados a su suerte. En vista de esta situación, el gobierno soviético ha ordenado al alto mando del Ejército Rojo que dé la orden a sus tropas de cruzar la frontera polaca y proteger la vida y los bienes de Ucrania y Bielorrusia occidentales. Al mismo tiempo, el gobierno soviético se propone tomar todas las medidas necesarias para liberar al pueblo polaco de la lamentable guerra a la que lo han arrastrado sus imprudentes líderes y permitirle vivir en paz. Grzybowski, furioso, arrojó la nota sobre la mesa y respondió: «Polonia nunca dejará de existir». Siguió una discusión de 10 minutos en la mesa mientras la nota se pasaba de un lado a otro. Grzybowski finalmente salió furioso, solo para encontrar la nota en la puerta de su embajada en manos de un mensajero. Despidió al mensajero, pero al día siguiente la encontró en su correo, entregada por correo ordinario. Alegando que la inmunidad diplomática de Grzybowski había desaparecido con su país, los soviéticos arrestaron al diplomático polaco. Sin embargo, el embajador alemán, un anciano aristócrata que aún conservaba cierto pudor, logró su liberación. El cónsul en Kiev tuvo menos suerte. Fue arrestado y nunca más se supo de él. Los soviéticos entonces entregaron el mensaje por la fuerza. La invasión soviética comenzó 20 minutos antes de lo previsto por Stalin. Se hizo un silencio sepulcral, recordó un general polaco. El comandante de una unidad, recordó un soldado. Anunció la invasión y luego declaró la situación desesperada, sin ninguna posibilidad de victoria, y permitió que los hombres depusieran las armas. Luego pidió a quienes decidieran luchar por el honor del ejército polaco que se desviaran a la derecha. Todo el pelotón se desplazó a la derecha. 500,000 de soldados soviéticos invadieron con casi 5,000 vehículos blindados y 2,000 aviones. La patética confusión polaca quedó ejemplificada por un oficial fronterizo que, al llamar al cuartel general del Estado Mayor, recibió la solicitud de enviar un emisario a los rusos para averiguar sus intenciones. La respuesta del oficial fronterizo fue escueta: «Todos mis batallones están combatiendo y 2 tanques soviéticos han sido destruidos. Dudo que pueda cumplir la orden relativa al enviado. Ataque aéreo, debo irme». Comparado con la Wehrmacht, el Ejército Rojo parecía más una turba militar. «Esto era Asia. Asia nos ha invadido», dijo un oficial polaco. Los soldados parecían cansados. Sus abrigos estaban rotos. Estaban sucios y con un aspecto rudo, comentó una joven polaca sobre los soldados soviéticos que entraban en su pueblo. Querían comprar cualquier reloj, siempre que funcionara. Las fuerzas soviéticas avanzaron casi 1,250 kilómetros en 2 frentes, grupos de ejércitos, alrededor de las marismas de Pripet, el bielorruso al norte, liderado por el general Michael Kovalev, y el ucraniano al sur, bajo el mando del general Semyon Timoshenko. Acompañando a Timoshenko como comisario estaba Nikita Khrushchev, el hombre de confianza de Stalin en Ucrania. Su esposa, Nina, acompañó a Khrushchev en la búsqueda de sus padres, que habían quedado varados en Polonia tras el fin de la guerra en 1921. Kovalev se dirigió a Vilna y Grodno. Timoshenko condujo hacia Lvov. Tras haber matado a Alemania a la presa, la Rusia soviética se apoderará de la parte del cadáver que Alemania no pueda utilizar. Desempeñará el innoble papel de hiena para el león alemán. Publicó un editorial mordaz del New York Times. Los soviéticos perdieron más blindados y aviones por accidentes y averías mecánicas que en combate. Afortunadamente para ellos, las únicas fuerzas a las que se enfrentaron fueron el Cuerpo de Protección Fronteriza, KOP, de 12,000 hombres, y las dispersas y desorganizadas tropas polacas que huían de los alemanes. La invasión soviética hizo que los polacos perdieran la esperanza de resistir a los alemanes, y el gobierno y el alto mando huyeron. Apenas a las 16:00 de ese mismo día, el comandante en jefe polaco informaba a su destrozado ejército: «Ordeno la retirada total a Rumanía y Hungría por la ruta más corta posible. No luchen contra los bolcheviques a menos que ataquen o intenten desarmar nuestras fuerzas». Pero algunas tropas polacas no pudieron,
o no quisieron, obedecer. Una unidad del Coop de tan solo 50 hombres contuvo a toda una división soviética durante 4 días, hasta que fue incinerada en sus búnkeres por lanzallamas. Otra unidad mató a 200 soldados soviéticos, mientras que una tercera vio caer a la mitad de sus hombres en combate. En ocasiones, los soviéticos confundían deliberadamente a los polacos, acercándose ondeando banderas blancas y con bandas tocando música patriótica polaca. Sus comandantes gritaban engañosamente: «¡No disparen! Venimos a ayudarlos contra los alemanes». Muchos soldados soviéticos pensaron que eso era lo que estaban haciendo, expresando su confusión al aprender de otra manera. Algunos oficiales polacos creyeron la treta. Invitados a una recepción, fueron desarmados con sus uniformes de gala a punta de pistola. Otros soviéticos no se molestaron en fingir camaradería fraternal. Un polaco observó cómo los blindados arrasaban las calles. Disparaban a todo lo que se movía. El pánico era indescriptible. La gente corría en todas direcciones, sin encontrar tiempo ni lugar para esconderse. Me quedé atónito cuando un niño pequeño, asustado y confundido, se detuvo a mirar fijamente un tanque que se acercaba. Simplemente lo ametrallaron. Los defensores de Vilna y Grodno, en el norte, resistieron heroicamente. Vilna contaba con tan solo 7,000 soldados regulares polacos, con tan solo 15 piezas de artillería y unas pocas docenas de ametralladoras. A los tanques les siguió la infantería, recordó un soldado polaco del regimiento de infantería de la Seitua Legión. Gritaban: «¡Hurra! ¡Por Stalin! ¡Por la patria! ¡Hurra!». Nunca olvidaré esos gritos, pero los derrotamos con fuego de flanco. Uno cae, otro lo persigue, es alcanzado, y otro viene, dijo un defensor polaco sobre los soldados del Ejército Rojo que se acercaban. Un montón de cadáveres se amontonaba, y no era pequeño. Luchamos hasta la noche. Y vi cómo los tanques se incendiaban uno tras otro, mientras nuestros hombres lanzaban botellas con gasolina. Tras 24 furiosas horas, el 19 de septiembre, los polacos se abrieron paso 19 kilómetros hasta un lugar seguro en Lituania. Los polacos en Grodno, 120 kilómetros al suroeste, contaban con aún menos recursos. 2,000 soldados regulares, voluntarios civiles, una docena de ametralladoras y un par de cañones antiaéreos, pero no por ello menos encarnizados. Los tanques soviéticos que avanzaban en la mañana del 20 de septiembre fueron alcanzados por fuego antiaéreo dirigido contra sus orugas, y luego incendiados con lo que el mundo más tarde conocería como cócteles Molotov, gasolina en botellas. Se produjeron feroces combates callejeros. Un maestro de escuela observó la lucha y más tarde escribió sobre los soldados polacos. Lucharon mientras tuvieron municiones en sus mochilas, mientras tuvieron granadas colgando de sus cinturones, mientras las ametralladoras que habían acercado a la barricada escupieron balas. Los Boy Scouts que actuaban como mensajeros y los traficantes de municiones capturados por los soviéticos fueron atados como escudos humanos a sus tanques. La resistencia en Grodno fue aplastada al día siguiente. Para entonces, un encuentro de un vehículo blindado soviético con elementos de la 10ª División Panzer alemana, justo al norte de Brest-Litovsk, preparó el escenario para las escenas emblemáticas de la invasión soviética de Polonia. La ironía no pasó desapercibida para Churchill. Aquí, escribió, en la guerra anterior, los bolcheviques, incumpliendo sus solemnes obligaciones con los aliados occidentales, habían firmado la paz por separado con la Alemania del Kaiser y se habían doblegado a sus duras condiciones. Ahora, en Brest-Litovsk era con la Alemania de Hitler, con quien los comunistas rusos sonreían y estrechaban la mano. Quien le daba la mano a Hitler, y descontento por ello, era el general Heinz Guderian. Había luchado 2 días para arrebatar Brest-Litovsk a los polacos, solo para enterarse, por el protocolo secreto, de que debía entregársela a los soviéticos. Sin duda, sintió cierta satisfacción al pasar revista a las harapientas tropas del Ejército Rojo en la ceremonia de entrega del 22 de septiembre, desde una plataforma que se elevaba rápidamente, y compararlas con sus propios hombres,
con uniformes impecables y abundante equipo moderno. Al evento también asistió el general de brigada del Ejército Rojo, Semyon Krivoshein, un oficial de rango curiosamente bajo para un evento de tal calibre. Mientras tanto, en el frente sur de Ucrania, Timoshcheno ordenó a su mando alcanzar la línea Kovel-Vlodzimierz-Volinsky, Sokol en 3 días, y luego avanzar río arriba por el San. Las fuerzas soviéticas no tuvieron problemas para cumplir con el plazo, avanzando 96 kilómetros el primer día. Cuando cruzamos la frontera no encontramos resistencia, recordaría Yrushov. Nuestras tropas llegaron a Ternopol muy rápidamente. Timoshenko y yo atravesamos la ciudad y regresamos por una carretera diferente, lo cual no fue muy inteligente, después de todo, porque algunas unidades polacas aún estaban activas y podrían habernos detenido. Él y yo atravesamos pequeños asentamientos habitados por ucranianos y pueblos más grandes con un componente polaco bastante numeroso. Además, estábamos en zonas donde aún no había tropas soviéticas, así que cualquier cosa podría haber sucedido. En cuanto regresamos con nuestras fuerzas, nos dijeron que Stalin nos llamaba por teléfono. Les informamos sobre el desarrollo de la operación, sin saber cómo millones de sus compatriotas habían sido sistemáticamente privados de alimentos por Stalin durante la década de 1930. Los ucranianos recibieron a los soviéticos. Las mujeres y las niñas comenzaron a repartir flores, recordó un general del Ejército Rojo. Al principio, escasamente, pero luego con cada vez más frecuencia, la gente comenzó a vitorear. Al bajar por la calle, nos recibieron con gritos de ¡Viva el Ejército Rojo! Y ¡Viva la Unión Soviética! Desde todas partes. Celebraron con mayor crueldad la masacre de polacos locales. Cuando los soviéticos llegaron a las afueras del Lvov el 21 de septiembre, ya bajo ataque alemán, un coronel polaco fue enviado a recibirlos. Preguntó: ¿por qué han venido? Debe haber leído los periódicos, respondió su homólogo soviético. Unos 2,000 soldados polacos fueron capturados a 145 kilómetros al sur de Lublin. Los regimientos polacos 7 o 39 y 41 fueron rodeados y se rindieron al día siguiente. Unos 1,500 soldados de caballería polacos cargaron contra los tanques soviéticos que intentaban escapar del cerco. 140 murieron y el resto se rindió. Los polacos, al mando del general Wilhelm Orlik Rukeman, obtuvieron su única victoria contra los soviéticos en la aldea de Sak el 28 de septiembre, contra la 52ª División de Fusileros Soviética, destruyendo 8 tanques T-26 con cañones antitanque Bofors, mientras que 300 soldados soviéticos murieron en combate cuerpo a cuerpo. Esos polacos, reducidos a tan solo 3,000 hombres, avanzaron 29 kilómetros al oeste del río Bug. 2 días después, volvieron a enfrentarse a los soviéticos en la batalla de Gutichno. Tras 8 horas de duro combate, solo les quedaban 60 proyectiles de artillería, y las tropas estaban demasiado agotadas para llevar a cabo el contraataque que había ordenado Orlik Rukeman. Esa noche, creyendo que su mando sería aniquilado al día siguiente, Orlik Rukeman ordenó a sus tropas que se dispersaran. Consiguió llegar a Lituania, pero sus heridos no tuvieron tanta suerte. Los dejaron atrás y los soviéticos los arrojaron terriblemente al ayuntamiento local para que se desangraran. Ribbentrop completó el cínico desmembramiento de Polonia, sugiriendo trazar una línea de demarcación en un mapa. Stalin respondió firmando con crayón azul, de 25 centímetros de largo y 45 centímetros de ancho. ¿Le parece bien mi firma?, preguntó. Ribbentrop respondió que alemanes y rusos no debían volver a luchar. Stalin reflexionó y luego respondió simplemente: así debería ser. Las últimas unidades polacas resistieron a los soviéticos hasta principios de octubre. Rusia ha seguido una política fría de interés propio, comentó Churchill en aquel momento. La rápida campaña les había costado a los soviéticos 737 muertos y 1,862 heridos, y por ello,
en la división de Polonia, obtuvieron 180.000 kilómetros cuadrados frente a los 77.600 de los alemanes. Los soviéticos se adjudicaron un enorme botín polaco. 900 piezas de artillería con 1.000.000 de proyectiles, 10.000 ametralladoras, 300.000 fusiles con 150 millones de cartuchos y 300 aviones. Las bajas polacas en combate se estimaron inicialmente en 18.000, pero aumentarían de forma alarmante. Nunca habrá otra Polonia, le dijo el oficial soviético que condujo al general Władysław Anders a su cruel cautiverio. Los soviéticos masacraron específicamente a 50.000 miembros de la sociedad polaca, terratenientes, maestros, médicos, sacerdotes, empresarios, abogados y otros. Destrozaron económicamente su parte de Polonia, colectivizando cruelmente la agricultura y saqueando más de 400 bancos y más de 1.000 entidades crediticias. Se estima que 1.500.000 personas, entre ellas polacos, judíos, ucranianos y bielorrusos, fueron hacinadas en vagones de carga sin comida, agua ni calefacción. Las noches se volvían insoportables no solo por el ruido de los trenes, sino también por los gritos lastimeros de adultos y niños que suplicaban que los dejaran salir. Recordaba un aldeano junto a esas terribles vías. Miles murieron camino a los campos de trabajo, mientras que muchos más murieron de hambre, frío o trabajo forzado. Some 250,000 Polish soldiers fell into Soviet hands. What are they doing now? Where are they? How many of them are still alive? A Polish colonel who had made it to the West was asking in 1941. Half of them were never heard from again. Some 15,000 officers, including a dozen generals and an admiral, were among those missing without a trace. General Anders, released to organize a free Polish army, confronted Stalin in the Kremlin about the missing on December 3, 1941. That's impossible. They must have escaped. Stalin replied. When Anders asked where possibly to, Stalin shrugged. Well, to Manchuria. The fate of at least 4,134 became known in 1943 with the discovery of their buried bodies in the Katyn forest, executed with a bullet in back of each head. Not until 1990 did the Russians admit to the Katyn forest massacre. Ribbentrop had told Stalin the non-aggression pact and protocol were the foundation stone of the new friendly relations between Germany and the Soviet Union. But Churchill would say, I was still convinced of the profound, and as I believed quenchless, antagonism between Russia and Germany. And I clung to the hope that the Soviets would be drawn to our side by the force of events. That force of events would come 2 years later, when Hitler tore up both pact and protocol to invade the Soviet Union. The very fact of the conclusion of an alliance with Russia embodies a plan for the next war. Its outcome would be the end of Germany. Hitler had written years earlier in Mein Kampf. Poland did not free itself from Soviet domination until 1989.